Buenos días, los saludo de una manera muy especial hoy 15 de enero del año 2022. Mi nombre es Gladys Gutiérrez y quiero compartir con ustedes las reflexiones que el Señor me muestra a través del Espíritu Santo con base en los textos bíblicos de la palabra de Dios del día de hoy. La primera lectura está tomada del primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 4, del 17 al 19 y el capítulo 10, versículo 1a. Había un hombre de Loma de Benjamín llamado Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorá, hijo de Afiaí, benjaminita, de buena posición. Tenía un hijo que se llamaba Saúl, un mozo bien plantado. Era el israelita más alto, sobresalía por encima de todos, de los hombros arriba. A su padre Quis se le habían extraviado unas burras y dijo a su hijo Saúl: llévate uno de los criados y vete a buscar las burras. Cruzaron la serranía de Efraín y atravesaron la comarca de Salisá, pero no las encontraron. Atravesaron la comarca de Salín y nada. Atravesaron la comarca de Benjamín y tampoco. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le avisó: ese es el hombre de quien te hablé, ese regirá a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel en medio de la entrada y le dijo: haz el favor de decirme dónde está la casa del vidente. Samuel le respondió: yo soy el vidente. Sube delante de mi altozano. Hoy coméis conmigo y mañana te dejaré marchar y te diré todo lo que piensas. Tomó la aceitera, derramó aceite sobre la cabeza de Saúl y lo besó, diciendo: el Señor te unge como jefe de su heredad. Tú regirás al pueblo del Señor y lo librarás de la mano de los enemigos que lo rodean. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 20. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón, no le has negado lo que pedían sus labios. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido, años que se prolongan sin término. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Tu victoria ha engrandecido su fama, lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes, lo colmas de gozo en tu presencia. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos escribas fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, les dijeron a los discípulos: de modo que come con publicanos y pecadores. Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre Santísimo, te damos infinitas gracias por este día nuevo de vida que nos regalas en esta tierra. Te damos gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque estás presente en cada vida que tú has creado, Señor. En el aire, en el día, en la noche, en la vegetación y sobre todo en la vida de las personas, Señor. Gracias. Te pedimos que hoy tu Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos espirituales,
para que esa palabra tuya, Señor, taladre hasta lo más profundo en nuestro ser y rompa esas estructuras que nos impiden avanzar en el conocimiento de tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo descienda sobre cada una de las personas que en el mundo escuchan tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, que revolotea sobre toda la tierra, toque el corazón de aquellas personas que no creen en ti. Que aquellas personas, Señor, que están apartadas de sus buenas obras, de hacer el bien y por el contrario están haciendo el mal, Señor, puedan conocerte, puedan escuchar tu voz y puedan transformar sus vidas. Hoy te pedimos, Señor, por todos esos pecadores que no te creen, que no te oyen, que no te siguen. Pedimos para que tu Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, toque sus vidas y los transformes. Que estas reflexiones, Señor, lleguen a todas aquellas personas que tú quieres, Señor, que las escuchen. Te ponemos en tus manos, Señor, este video y que seas tú, Señor, que lo lleves al mundo y a las naciones. Bueno, en estas lecturas de las Sagradas Escrituras del día de hoy en la primera lectura se encuentra el origen de los sistemas de gobierno de los pueblos que actualmente nos rigen. Ayer veíamos que el pueblo de Israel le pidió a Samuel que les diera un rey, y pese a que Samuel se enojó y le consultó al Señor, el Señor le dijo que les diera un rey. Les advirtió todo lo que iba a pasar, que les iban a cobrar impuestos, que se les iban a quitar muchos bienes, que a sus hijas las iban a poner a trabajar con ellos, que a sus hijos los iban a llevar a formar parte de los ejércitos. Toda la situación, sin embargo, el pueblo dijo, no importa, nosotros queremos un rey. Y Dios les dijo, está bien, dales un rey. Y le dijo a Samuel, entonces, que les diera ese rey. Entonces, hoy en la primera lectura nos está mostrando cómo fue elegido por Dios ese primer rey de Israel, que fue Saúl. Entonces empieza diciendo la lectura quién era Saúl, y dice que Saúl era, dice en primer lugar que era de la loma de Benjamín, o sea, de la tribu de Benjamín, su origen era de Benjamín. Y aquí es algo que es muy importante. Mi papá se llamaba Benjamín, y Benjamín viene del hebreo Ben y Amín, hijo de la diestra. Se refiere a la derecha como símbolo de fuerza o virtud. Según la Biblia, Benjamín es el hijo menor, el último hijo de Jacob y de Raquel. Dice que por extensión se llama Benjamín al hijo menor de una gran familia. Moisés, en el libro del Génesis, al bendecir a los israelitas, dijo para Benjamín, según el libro del Deuteronomio, en el capítulo 33, versículo 12, favorito del Señor, habita tranquilo, el Altísimo cuida de él continuamente y él habita entre sus hombros. Qué bonito el origen de ese nombre Benjamín. Entonces Saúl era de la tribu de Benjamín, era benjaminita, o sea, de la tribu de Benjamín. Dice también el texto bíblico que era de buena posición y que Saúl era un buen mozo, o sea, era joven, era atractivo, era físicamente hermoso, y dice que era alto y que sobresalía por encima de todos, de los hombros hacia arriba, o sea, que era una persona bastante erguida, bastante pues separada del cuello, de su cabeza del cuello, o sea, que era una persona elegante, portentosa. Y entonces dice que su papá lo mandó a buscar unas burras que se le habían extraviado, y entonces fue cuando Samuel, el profeta, vio a Saúl y le dijo, entonces le preguntó que dónde estaba el vidente, y era pues obviamente buscando a Samuel, y Samuel dijo que era él, lo invitó a almorzar, y entonces en ese momento fue cuando Dios le dice a Samuel, que ese era el hombre del que era el hombre del que le había hablado, que era el que iba a gobernar a su pueblo. Entonces dice, entró a su casa, a la casa de Samuel, entró Saúl y tomó la aceitera
derramó aceite sobre la cabeza de Saúl y lo besó y lo ungió con aceite. También algo que es muy importante es que nosotros sepamos que cada uno de nosotros también hemos sido ungidos con aceite en el bautismo. Eso nos da la condición de ser reyes, de ser profetas y de ser sacerdotes. Y aquí el Señor entonces, Samuel le dice a Saúl, el Señor te unge como jefe de su heredad. El Señor también nos ha ungido a nosotros, untándonos de aceite. Y también entonces le está dando la misión a Saúl, porque le dice, el Señor te unge como jefe de su heredad. Es el líder, es el que gobierna, es el que sirve, es el que cuida al pueblo, es el que trabaja para el pueblo, para el bienestar del pueblo. Y le da la misión porque dice, tú regirás al pueblo del Señor y lo librarás de la mano de los enemigos que lo rodean. Aquí ya le está dando una misión y le está dando el objetivo de su trabajo, que era que pues regir al pueblo, gobernar al pueblo y además librarlo de las manos de los enemigos que lo rodeaban. Es decir, que nosotros también como reyes que hemos sido ungidos desde nuestro bautismo, también tenemos una misión. Todos tenemos una misión que fue establecida desde el momento en que Dios nos creó, que pues obviamente tenemos que tratar de descubrirla a través de los talentos, a través de lo que nos gusta hacer. Entonces, aquí le está diciendo a Saúl, le está diciendo cuál era esa misión. Regirás al pueblo del Señor y lo librarás de la mano de los enemigos que lo rodean. También nosotros, a través del bautismo, entonces, obviamente, ya vamos a verlo con el Evangelio, obviamente también debemos expulsar o librarnos de las manos de los enemigos que nos rodean. En el catecismo, en el numeral 436, también Cristo tiene una misión, o sea, el nombre de Jesucristo, Jesús es el nombre y Cristo es la misión. Cristo viene en la traducción griega, dice en el numeral 436 del catecismo, Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido. O sea, aquí a Saúl lo están ungiendo con el aceite sobre la cabeza, que pasa a ser nombre propio de Jesús porque Él cumple perfectamente la misión divina que esa palabra significa. En efecto, en Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que le eran consagrados para una misión que habían recibido de Él. Este era el caso de los reyes, de los sacerdotes y excepcionalmente de los profetas. Este debía ser por excelencia el caso del Mesías que Dios enviaría para instaurar definitivamente su reino. El Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor, a la vez rey y sacerdote, pero también como profeta. Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple función de sacerdote, profeta y rey. Miren qué hermoso, porque es lo mismo que nos constituye a nosotros el bautismo. Nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, qué hermoso que nosotros conozcamos eso, porque como fuimos ungidos con el aceite del Señor, entonces aquí está diciendo en el catecismo que Él cumple perfectamente la misión divina que esa palabra significa. Entonces, ungido es Mesías, ungido es que tiene una misión específica, y aquí pues Saúl fue ungido por el Señor a través del profeta Samuel, pero repito, nosotros también somos ungidos en el bautismo, el sacerdote ponernos el aceite, dándonos una misión. Y en el Evangelio entonces vamos a entender esta primera lectura, porque en el Evangelio dice que había mucha gente que iba a Jesús y Él les enseñaba. Hoy el Señor nos está enseñando a cada uno de nosotros, y todos los días lo hace a través de su palabra, cuando acudimos a escuchar su palabra, cuando oramos, cuando le colocamos en sus manos la labor que realizamos desde nuestra cotidianidad. O sea, no necesitamos ejercer una función específica en la obra del Señor, sino en la función, en la actividad
en la labor que cada uno de nosotros tiene. Entonces, eso es hacer un alto en el camino cada día para aprender esas enseñanzas del maestro, que es la mejor estrategia que nosotros podemos tener para transformar sus vidas, nuestras vidas en sus manos. Entonces dice que él pasó y vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos. Estaba realizando su trabajo para el rey, era recaudador de impuestos. Y por ende entonces estaba equivocado porque cobraba los impuestos para el rey y sin embargo una parte la daban para el rey y otra parte pues se la guardaba a él. Y no le importaba la situación de las personas, si las personas tuvieran dinero o no tenían dinero, les quitaban absolutamente todo para poder cobrar los impuestos. Entonces, Leví no era una persona de bien, sino una persona que pecadora. Entonces, dice que estaba sentado en el mostrador de los impuestos, estaba que realizando esa labor que, repito, era una labor en misericordia porque le cobraba a los pobres, a los ricos, a los pobres les quitaba lo que no tenían y obviamente se enriquecía a él y se enriquecía el reino. Entonces estaba realizando ese trabajo de recaudador de impuestos, estaba cobrándole los impuestos a las personas que no tuvieran capacidad y hurtándose, es decir, enriqueciéndose injustamente, llevando pues a la pobreza a los que eran más pobres, se empobrecían más. Y le dijo Jesús, sígueme. Jesús se le acerca a Leví y le dice, sígueme. ¿Qué significa entonces seguir? Significa acompañar, hacer camino con, ir con. Y significa, según Pablo, significa ser imitador de Jesús. San Pablo propone a los cristianos que sigan el ejemplo de Jesús. Da a entender que es Cristo a quien hay que imitar. También significa seguirme, ir tras Yahvé, es andar por los caminos de Dios en adhesión de la fe y en obediencia a su ley. El concepto se ubica originariamente en la experiencia del Éxodo, en el cual el pueblo se sentía que era conducido por ¿quién? Por Yahvé. Y hacen una alianza, el pueblo israelita hace una alianza con Dios diciéndole, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Eso es un acuerdo que hubo. Sin embargo, entonces, ya vemos que en el Antiguo Testamento, y aún hoy lamentablemente, las personas no quieren seguir a Dios, no quieren seguir a Jesús, no quieren seguir sus enseñanzas, ni siquiera muchas veces escuchan su palabra. Por tanto, es muy difícil que puedan seguir a alguien que no conocen, a alguien que no ve. Porque seguir significa primero que yo conozca a quién estoy siguiendo, que yo sepa a quién es el que estoy siguiendo. También seguir significa ser fiel, seguir los preceptos, seguir los conceptos. Eso es el seguimiento también. Y cuando uno no sigue los preceptos o los conceptos que ha establecido Dios, pues uno es infiel. Entonces la alianza en el Antiguo Testamento, que era ese seguimiento a Dios, exigía que una fidelidad que se opone a ir tras otros falsos dioses, a seguir a dioses extranjeros. Y eso fue lo que hizo el pueblo israelita y eso es lo que tristemente nosotros seguimos haciendo hoy. Seguimos otros dioses, tenemos otros dioses y no seguimos a Dios, sino seguimos muchas veces al mundo. Una clave en los textos de Pablo de seguimiento lo constituye la teoría del cuerpo místico, donde dice que la concepción de la vida del cristiano en términos de imitación no es el sentido de copiar actos externos, sino como una inserción del creyente en la persona y en la misión de Cristo. A través de esa inserción lo hacemos por el bautismo en el cuerpo de la iglesia. O sea, nosotros debemos, si queremos, así como lo está diciendo el texto, que Jesús le dice a Leví que lo siguiera, si nosotros queremos seguir a Jesús, entonces nos está diciendo acá, Pablo en muchos textos bíblicos nos está diciendo que debemos insertarnos, debemos tener exactamente como personas, estar inmersos en la misión que Cristo vino aquí a la tierra a mostrarnos y que obviamente nos incluimos en el cuerpo de la iglesia cuando recibimos el bautismo. Según Juan, seguir
a Jesucristo es imitar eh, a Dios, emigrar del mundo para entrar en la órbita de lo que es Dios, que es básicamente el amor. Entonces, si nosotros seguimos al mundo, dice Juan, el Padre no está en nosotros, porque Jesús nos vino a mostrar que Él era obediente al Padre y que así como Él seguía las enseñanzas, todo lo que Jesús hablaba y todo lo que Jesús hacía era porque el Padre así se lo decía. Nosotros debemos también hacer lo mismo que Cristo, seguir, imitar a Jesucristo, y en consecuencia eso significa que también obedecemos es al Padre. En ser cristiano entonces significa seguir a Cristo. Ser cristiano significa hablar como Él, amar como Él, servir como Él, actuar como Él. Significa entonces poner en práctica todas sus enseñanzas y todos sus mandamientos, y sobre todo el mandamiento que Él nos dejó, el más importante: amar al Señor nuestro Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra integridad, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, para ser cristiano es necesario, dice en los Hechos de los Apóstoles y en la primera carta de Juan, para ser cristiano es necesario creer que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, Mateo o Leví, en este caso, hay tres aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta. Porque entonces Jesús le dice a Leví: sígueme. Y entonces Leví, que quisiera que miráramos que hay tres aspectos. Leví dice, él toma una decisión, porque Leví escuchó la propuesta que Jesús le estaba diciendo, de decir que sígueme. Él discernió, él pensó en su mente, en su ser, miró cómo era su vida actual y cómo podía llegar a ser, si seguía a Jesús, cómo podía ser su vida. Por eso tomó una decisión trascendente de cambiar, de dejar todo lo que tenía, todo lo que era, de lo que constituía su vida, para seguir o para imitar a Jesús. Por ello la invitación también a nosotros en este día con su palabra es que en ejercicio esa libertad, ese libre albedrío que nosotros tenemos, hoy tomemos la decisión de seguir a Jesús. Tenemos entonces, tomó esa decisión, ¿cierto? Segundo, se levantó. Levantarse es un proceso. Levantarse, en el texto es una palabra, pero en la vida real es un proceso. Levantarse significa cambiar de posición, significa movimiento, significa acción, sobre todo una acción ¿de qué? De levantarse. El que está sentado, el que está acostado se levanta hacia dónde, hacia arriba, normalmente en posición erguida. Leví estaba sentado porque era la posición que él requería para recaudar el dinero de los impuestos. Estaba cómodo, estaba en la zona de confort, y toma la decisión de levantarse, que implicaba hacer algo diferente, algo que no estaba haciendo él en ese momento. Y dice el texto que, y lo siguió. Entonces, estando el seguirlos, ¿qué significa? Seguir significa lo que ya hemos dicho, ¿no? Hacer exactamente lo mismo que Jesús hizo. Él va delante de nosotros y nosotros debemos ir imitando, siguiendo todas sus enseñanzas, siguiendo su palabra, siguiendo lo que Jesús hizo en esta tierra y que nos enseña a través de su palabra. Por eso hoy entonces miremos cómo porque sigue diciendo el texto bíblico que estando Jesús sentado entre los muchos que lo seguían, estando a la mesa de Leví, entonces algunos decían, pero es que míralo, está con pecadores, está con recaudadores de impuestos. Y Jesús entonces contesta de esta manera, que es una frase famosísima: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y se cierra el texto bíblico con esta frase que es tan hermosa: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Jesús fue por ese pecador que era un recaudador de impuestos, era ladrón, era egoísta, y sin embargo lo llamó, le dijo, sígueme, tomó la decisión, se levantó y lo siguió. Entonces, de ese recaudador de impuestos que era un pecador, es el autor del Evangelio de San Mateo, porque Leví es San Mateo. Qué transformación de una posición egoísta, de pecador, de ladrón, de
de quitarle a los demás lo poco que tenían, en que se transformó, en que lo cambió cuando siguió a Jesús en una persona que es un evangelista que a través de la historia, eh, el Evangelio de Mateo pues es uno de los evangelios más importantes que nosotros tenemos, y entonces él escribe acerca de esa transformación del Hijo de Dios, de Jesucristo. Por eso vamos a orar y vamos a decirle a Dios, gracias Señor por esa palabra que nos edifica tanto. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias Señor porque siempre estás presente en nuestras vidas. Gracias por nuestro bautismo, por el sacerdote que nos bautizó, porque nos ungiste, Señor, a esa misión divina, a esa misión de servicio, de amor, de consagrarnos, de aprender a ser hijos tuyos con las enseñanzas de tu Hijo Jesucristo a través de tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos unge, el que nos llena, nos hace decir, Abba, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra que nos vas revelando, nos vas enseñando para que crear en nosotros ese carácter de Cristo. Hoy te damos gracias, Señor, porque nos estás sacando de esa situación de pecado, de esa situación de confort, de esa zona donde quizás hemos estado durante muchos años paralizados, y nos estás llamando a que te sigamos, a que tomemos la decisión de levantarnos y seguirte. Hoy te oramos, Señor, por todas aquellas personas que están en parálisis, que no te escuchan, que no te conocen, para que tu Espíritu Santo, Señor, las toque y transforme la vida. Tú viniste, Jesús, por los enfermos. Tú viniste por los pecadores. Por eso hoy, Señor, te decimos, necesitamos de ti porque estamos enfermos, porque somos pecadores. Que nosotros podamos hoy seguirte, Señor, y continuar en ese camino que tú has establecido para nosotros. A ti, Padre, Hijo, Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, toda alabanza, te doy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.